Warlock of the Magus World, Volumen 1, Transmigrar, Capítulo 6, Desacuerdo. Instituto Imperial de Caballeros, Lilin sabía que el Instituto Imperial era el mejor instituto de caballeros en el reino de Sarath, reino del que George había venido. No solo estaban reclutando a los nobles, los requisitos de entrada también eran extremadamente altos. Se decía que solo los genios serían aceptados. Las técnicas de espadas son solo mi pasatiempo, pero ser un mago es mi sueño de toda la vida. La fortaleza de un caballero podría ser grande, pero aún así era comprensible para los estándares de Lilin, sin exceder los límites. Sin embargo, los magos de los rumores eran capaces de manipular los elementos, incluyendo rayos y truenos. También alcanzaban una gran longevidad. La grandeza de un mago obviamente superaba los límites de un humano, y Lilin ni siquiera podía imaginarlo. Además, cada mago es un erudito lleno de conocimiento. Los magos tenían actitudes estrictas hacia la experimentación con el mundo secular. Intentaron estudiar las leyes de la naturaleza para lograr una enorme cantidad de poder para usarlas por sí mismos. Este estilo de vida era más compatible con la vida anterior de Lilin como científico. Sí, incluso si es un gran caballero, solo pueden ser sirvientes de un mago formal. La fuerza que un mago tiene es algo que no podemos imaginar. La cara de George se puso seria y pronunció las palabras en un tono cantado. ¿Por qué no importa qué palabras digas? Tengo la sensación de que fueron dichas por un bardo. Lilin puso los ojos en blanco. La razón por la que me volví así es porque mi padre me envió a la corte para que me entrenaran para ser noble. George volvió a su tono anterior. De repente, parpadeando, dijo maliciosamente: Lilin, no tienes novia, ¿verdad? ¿Por qué no te presento a mi hermana, Molly? Ella es una belleza conocida a lo largo y ancho. ¡Ah! Bajo la luz de la luna, los dos jóvenes abandonaron los pastizales mientras hacían tonterías. Buenas noches, George. Buenas noches, Lilin. Después de que Lilin le entregó la espada cruzada a George y se despidió de él, regresó al carruaje. El vagón, tenuemente iluminado, solo lo tenía él dentro. El interior del carro desprendía un olor muy tenue. El hedor era una mezcla de podredumbre y sudor. Debido a esto, muchos jóvenes nobles se negaron a permanecer en el carro más tiempo del necesario. Una vez que llegaban a las paradas técnicas, se escapaban a los campos de hierba como pequeños caballos salvajes que salían a jugar. El concepto de relaciones en este mundo era muy abierto, más aún para la nobleza. Con la fuerte capacidad de percepción del chip de inteligencia artificial, Lilin había descubierto muchas parejas cariñosas alrededor, lo que lo había llevado a buscar un lugar más lejano aún para entrenar. Usando su supervisión para mirar la escena salvaje de batalla, el corazón de Lilin se quemó de rabia, ya que esto le había hecho recordar antiguas memorias de aquel mocoso malcriado. ¿Quién lo hubiera pensado? Después de cambiar el cuerpo de un joven, incluso mis deseos han aumentado. Lilin sonrió amargamente. Calmando sus emociones, dijo: Chip de inteligencia artificial, muéstrame las estadísticas de mi cuerpo. Lilin Farlier. Fuerza 1.5. Agilidad 1.5. Vitalidad 1.4. Condición saludable. Había pasado más de un mes desde que comenzó a practicar la técnica de respiración de caballero. Ahora mismo, el estado físico de Lilin no solo había alcanzado a sus compañeros de la misma edad, sino que también había superado a algunos. Había ocultado su verdadera fuerza a George, lo que había provocado que George midiera su fuerza de manera incorrecta. No está mal. Debo continuar con el cultivo de hoy. Lilin adoptó una buena postura y entró al estado de cultivo. Esta era su tarea todos los días. Según las instrucciones del chip, después de entrenar por las noches, debía cultivar la técnica de respiración nuevamente para obtener los mejores efectos. Después de unos singulares 20 minutos, Lilin estaba completamente empapado de transpiración, pero la cantidad de impurezas negras que habían salido claramente era menor que antes. Uf. Lilin abrió los ojos y miró su cuerpo. Dijo con leve exasperación:
El efecto de la técnica de respiración se está reduciendo, lo cual es lógico. Según la estimación del chip de inteligencia artificial, la técnica de respiración de la familia Farlier, inclusive después de optimizarse, perderá completamente efecto cuando haya mejorado las estadísticas de mi cuerpo a 2. Ese es el ámbito de los caballeros en preparación. Después de usar esto, debo usar mi propio poder, así como los estímulos externos de las experiencias cercanas a la muerte, para intentar estimular la energía vital. Sí, solo así podré volver a mejorar. Pensando hasta aquí, Leilin sacó una fruta de color amarillo de su bolsillo. Había algunas manchas negras en su superficie, lo que la hacía parecer bastante horrible. Leilin se la puso directamente en la boca y luego sacó la raíz de una hierba, masticándolas juntas. Bip, el cuerpo del anfitrión se está recuperando lentamente de la fatiga. Es posible continuar con otra ronda de la técnica de respiración de caballero. La voz del chip de inteligencia artificial sonó. Eso es genial. Leilin creó estos preparados de hierba durante el mes pasado a partir de innumerables experimentos con el uso del chip. Podían reducir su fatiga y aumentar el número de veces que podía cultivar la técnica de respiración diariamente. Con la adición de un poco más de medicina para el fortalecimiento del cuerpo, la calidad del estado físico de Leilin había mejorado a un ritmo extremadamente rápido. Otra vez. Leilin una vez más entró en el estado para la técnica de respiración. Durante el mes pasado, el grupo viajero ya había pasado varios reinos pequeños. Con el tiempo habían entrado por completo en el desierto. Había muy pocas personas en el desierto. Era solo un tramo desolado de arena, con marcas frescas de bestias crueles y bandidos montados en caballos. Desde que el grupo de viaje había entrado por primera vez al área, ya se habían encontrado con el peligro varias veces. Aunque nadie había muerto, la sensación de crisis de Leilin se había vuelto cada vez más fuerte. No podía esperar para calmar su sed de poder. Cuando los rayos del amanecer brillaron intensamente, el grupo de viajantes reanudó de nuevo el viaje. Leilin se sentó solo en un rincón con los brazos cruzados delante de su pecho. Los jóvenes a su alrededor lo habían evitado con disgusto, permitiéndole tener bastante espacio. No sé qué método usó Besita. La gente en el carruaje todavía me está aislando. Si fueran jóvenes normales, es muy probable que esto los hubiera vuelto locos hace mucho tiempo. Es muy malo que se hayan encontrado conmigo. Leilin estiró la espalda con satisfacción. Había entrenado hasta altas horas de la noche de ayer, lo que lo había dejado extremadamente agotado. Este espacio vacío era suficiente para que descansara un rato. Sin embargo, este mundo es enorme. Este grupo de viajeros ha estado viajando durante medio año, pero aún no han llegado a su destino. Tampoco hemos visto el océano todavía. Mientras Leilin pensaba, se quedó dormido con los ojos medio cerrados. ¡Ding, ling! En ese momento, el grupo de viajeros se había detenido. El hombre de túnica negra sacudió las campanas en sus manos. Damas y caballeros, es hora de bajarse del carruaje para almorzar. ¿Es esa hora otra vez? Leilin abrió los ojos. Este estilo de vida es realmente aburrido. Después de bajar del carruaje y recibir su propia porción de comida, Leilin masticó un trozo de pan blanco mientras caminaba hacia el área cubierta de hierba al lado del campamento. Ya había usado las hierbas sustitutas previamente recolectadas, por lo que se estaba preparando para reabastecerse. Mientras caminaba, observó casualmente las plantas circundantes. Esta es una raíz de fruta de jade. Ya hay archivos de ella en la base de datos. Es inútil para mí. Hierba Samun. Este es un tipo de planta que solo se puede encontrar en el desierto. Se puede recolectar. Leilin arrancó un tallo de hierba sucia de color marrón. Había espinas extremadamente afiladas en los costados de la hierba. Leilin rompió cuidadosamente la hoja por la mitad y usó sus dedos para frotar el líquido color jade que brotaba constantemente de la hierba. Una expresión de decepción apareció en su rostro mientras colocaba sus dedos en su boca. ¡Lo encontré! ¡Fruta de las serpientes sin flores! Leilin tiró la hierba Samun al suelo. Mientras caminaba casualmente notó por el rabillo del ojo la misma fruta de color amarillo que había comido ayer, creciendo en un arbusto. Su rostro expresaba felicidad. ¿Qué es esto que veo? Leilin, ¿debería estar diciendo cómo se esperaba de un noble menor del pueblo? ¿En realidad estás comiendo frutas silvestres del costado de la carretera?
Realmente has empañado la reputación de los nobles. Justo después de que Lilin hubiera arrancado la fruta de las serpientes sin flores y se hubiera guardado en el bolsillo, se escuchó una voz molesta. ¿Es eso, Orin? Lilin levantó la cabeza y vio al asesino que había matado al huésped anterior de este cuerpo. Orin tenía un pelo rojo intenso y tenía músculos desgarrados por todo el cuerpo. Sus brazos eran tan gruesos como los muslos de Lilin. Actualmente tenía los brazos cruzados frente a su pecho, mientras sonreía burlonamente a Lilin. Había unos cuantos jóvenes de la nobleza a su lado, todos coordinados para mofarse de él. Chip de inteligencia artificial, escanea sus estadísticas. Escaneo completo. Orin, fuerza 1.7, agilidad 1.2, vitalidad 1.5, condición saludable. El chip de inteligencia artificial dio su retroalimentación. Mirando los datos frente a sus ojos, la fuerza de Orin no era mala. Su fuerza era casi como la de 2 hombres adultos. No era de extrañar que hubiera podido lesionar fatalmente al anterior Lilin. Al ser niños de la nobleza, siempre que puedan soportar los sufrimientos y preservar su entrenamiento diario, junto con la técnica de respiración, lograr tales resultados no sería extraño. Los nobles que estaban junto a Orin no eran tan fuertes. La mayoría de ellos estaban por debajo de 1. Lilin incluso había visto a un joven de rostro pálido cuyas estadísticas oscilaban en torno a 0.5, lo que permitía una carrera por el dinero para el anterior Lilin. Al calcular mentalmente las estadísticas, la fuerza de Orin no difería mucho de la suya, pero su técnica de espada y sus movimientos definitivamente no podrían rivalizar con los de Lilin, ya que él contaba con la ayuda del chip de inteligencia artificial. En cuanto al resto de los jóvenes, solo estaban allí para aumentar su número. La disparidad entre sus estadísticas y las de ellos era demasiado grande. Sería extremadamente fácil tratar con ellos como un adulto que molesta a un niño. ¿Hay algún problema? Lilin le preguntó con voz tranquila. ¡Tú! La reacción de Lilin obviamente superó las expectativas de Orin. En realidad, él no tenía ni furia ni miedo, y eso lo dejó sin palabras. Si es por el asunto anterior con respecto a Besita, ¿no me he disculpado antes? Besita también me ha perdonado, agregó Lilin. Al mismo tiempo, su corazón comenzó a acelerarse. Esto podría ser una prueba enviada por Besita. Después de aguantar todo un mes, ¿no había podido soportar más? Es correcto, es por Besita. Es correcto, es por Besita. Ella te ha perdonado, pero yo no. Orin habló en voz alta. Sus manos se apretaron fuertemente en puños. Muy bien. Entonces, ¿qué quieres? Lilin extendió sus manos como si estuviera indefenso. Sin embargo, había un brillo de burla en lo profundo de sus ojos. Orin no había imaginado que Lilin sería tan sumiso y luchó durante mucho tiempo antes de balbucear. Tienes que hacer un juramento de nunca volver a molestar a Besita en el futuro. Bien. Lilin aceptó de inmediato e incluso colocó su mano derecha en la cresta prendida a su pecho. La cresta tenía una espada cruzada y una imagen de una alondra que era el emblema de la familia Farlier. Con mi honor como miembro de la familia Farlier, juro que nunca volveré a molestar a Besita por mi cuenta. Utilizar la reputación de una familia para hacer un voto era el juramento más serio que un noble podía hacer. Aquellos que se retracten de sus palabras se encontrarían con el desdén de todos los nobles. Así que, señor Orin, ¿puedo irme ahora? Lilin se inclinó ligeramente, con la perfecta etiqueta de un noble. ¡Espera! A Orin no se le había ocurrido que Lilin no mostraría resistencia, y en este punto sus ojos contenían un brillo avaricioso. De acuerdo con la conducta de un noble, todavía tienes que compensar. Entrega todos los cristales mágicos que tienes. ¿Cristales mágicos? Los espectadores de los alrededores se quedaron sin aliento en señal de sorpresa. ¿Cristales mágicos?, repitió Lilin. Según su memoria, los cristales mágicos eran una especie de moneda entre los magos. Eran artículos de necesidad para los discípulos sin credenciales para ingresar a la academia.
Lilith no sabía la cantidad exacta requerida para ingresar a una academia porque no tenía ni un solo cristal mágico consigo. El vizconde John había probado varios métodos para obtener cristales mágicos, sin embargo, no había podido conseguir ni siquiera uno. Con esto se podía ver cuán preciosos eran esos cristales mágicos. Suscríbete, da un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro del canal de YouTube y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de este capítulo 6. Entiendo que está en modo tranqui para no meterse en problemas y evitar conflicto. Pero pensé que iba a tener una actitud un poco más hostil, ¿sabes? Ahora que el tipo este se está pasando pidiéndole dinero muy valioso, yo creo que ahí sí que va a ocurrir algo, ¿eh? Ahí sí que va a venirse fuerte más adelante. Pero bueno, de momento también me sorprende. Y bueno, ya ha pasado un mes y el protagonista se hace cada vez más fuerte, incluso más fuerte que el bullying. Bueno, quizás igual de fuerte que su bullying, que el tipo que lo mató un puñetazo, bueno, que el tipo que lo mató una paliza más bien, más que un puñetazo. Y veremos cómo se desarrolla esta situación. Pero qué bueno que pasó un mes y no una semana. Ya está a la altura de él en cuestión física y en cuestión de manejo de la espada está muy por encima porque, bueno, tiene una trampa incrustada en su alma además, ni siquiera en su cerebro, en su alma. Claro, va a intentar robarle. Soy más pobre que las rocas que nos rodean, hermano. Pero bueno, veremos qué ocurre en el siguiente capítulo. De momento, espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en la próxima con más de Warlock of the Magus World.